voy a hablar un poco sobre la modelación hidráulica, de cómo llevarla a cabo, eh, para lo cual yo voy a utilizar el programa de Panet. A su vez voy a utilizar una planilla Excel tipo con la cual trabajaban los muchachos en la universidad. Entonces, para lo cual voy a abrir la planilla, como bien digo, y voy a tomar como ejemplo un proyecto de Río Hurtado llamado Peñaflor que estaba realizando, ya que me parece más contundente que el ejemplo que había hecho anteriormente para llevar a cabo el trazado de la red hidráulica en Epanet. Entonces, el Excel es el que sigue. Entonces, uno parte el Excel por esta planilla de acá, llenando la que es la planilla de los beneficiarios. Lo que es más relevante de completar en esta planilla es el número de integrantes por familia. En este caso supusimos que era 4. Posteriormente llenar esta columna de acá que dice mapa, que más que nada es como un switch para contabilizar la cantidad de viviendas, ya que si yo le pongo un 0 se ve que no me la contabiliza, entonces uno le pone 1. Luego la cantidad de habitantes va a venir siendo la suma de estos. No, miento. Se pone la condición de que si es 1 el valor en esta columna, me va a sumar los valores de esta columna de acá, que da un total de 40. En este caso igual yo le agrego 2 columnas, que es relativo a la numeración que yo le di a la casa. Entonces este libro cálculo nudo futuro se deja tal cual, no se toca, ya que Giovanni, me parece, aquí plantea una matriz. Aquí vienen estando los nudos y tengo entendido que aquí son los caudales. Entonces, posteriormente de la planilla de beneficiario uno se pasa a la planilla de cálculo. Estos valores acá eventualmente uno los puede cambiar, aunque los típicos son esos. Eso viene dado por fórmula. En fin, la pérdida igual un valor que uno podría variar. El número de arranques se saca de la planilla de cálculo de beneficiario, y el habitante igual. La densidad habitacional lo saca haciendo el cociente entre la cantidad de habitantes y los números de arranque. Entonces la idea de esta planilla es la proyección de la demanda que hay de agua en un periodo de 20 años. Entonces, en particular acá parte en el año 2021 y termina en el 2042, le da un año más. Y bueno, aquí aplica fórmulas que se pueden visualizar en la memoria de cálculo, que sirven para hacer la proyección de la demanda en base, por ejemplo, a la tasa de crecimiento y cosas así. La fórmula de caudal medio, caudal máximo diario, son fórmulas que están en la memoria de cálculo, pero que se sacaron a partir de la norma de diseño de redes de agua potable. Entonces, dentro de las cosas que interesa de acá de esta planilla, también es completar este recuadro. Este recuadro es importante de completar, ya que va asociado posteriormente a esta parte de acá que uno llena con T5, T9, qué sé yo, que se vienen siendo las tuberías. Es importante mantener la nomenclatura del T algo y el número. Eso quiere decir, por ejemplo, que la casa 1 se conecta a la tubería 5, la casa 4 por ser se conecta a la tubería 13, y en fin. Que se conecte no quiere decir que necesariamente se conecte en el nudo inicial o final de la tubería, sino que se puede considerar que en algún punto intermedio. Es más que nada como para computarle el caudal. Eso es importante tener en consideración. A ver.
Voy a aprovechar de abrir para mostrar el ejemplo. Si yo acá me voy a la lámina 1 y busco, supongamos, esta vendría siendo la última tubería entre el nudo 13 y el nudo 14. Se supone que aquí llega la casa 8, la casa 10 y la casa 9, que vendría siendo hasta la tubería 15, casa 8, 9 y 10. ¿Ven? Se ve ahí. Entonces es importante para esto, en la planilla de cálculo, definir correctamente los nudos. Entonces, por ser tubería 1, va a partir en el nudo 15 y va a terminar en el nudo final 1. Para efectos de mi nomenclatura, el nudo 15 yo lo consideré como el estanque, ya que no tengo una forma más numérica de ingresar la palabra estanque y que la planilla, digamos, me la contabilice. Entonces lo que yo hago es, una vez que ya enumeré todos los nudos, al final los objetos como el estanque o como algún desagüe lo empiezo a numerar posterior a la numeración de los nudos que ocupan los extremos de las tuberías. Entonces, para efectos míos, no sé, pues el estanque el nudo 15 y el desagüe el nudo 16, y manteniendo igual que la nomenclatura T1, T2, así como venía estando acá, para que sea, digamos, para que la planilla de cálculo de esta de acá pueda leer lo que yo ingresé. Entonces, teniendo esto, se ingresan los largos igual son obtenidos en el plano nomás, no con, digamos, en el espacio. Eso se mide directamente en civil. Entonces, lo que es relevante acá es que se calcula aquí la demanda base. La demanda base a través de las fórmulas que define la norma, y con esta demanda base yo voy a entrar a EPANET. Es importante señalar que la demanda base se supone que se calcula un caudal por fórmula, digamos, para una casa, pero esa casa, su caudal se distribuye en los dos extremos de la tubería, pues el inicio y el fin. Entonces ese caudal se va a dividir en dos y a su vez se va a ir ponderando con los caudales de otras casas, se van a ir sumando. Habiendo dicho eso, yo puedo ir a EPANET y al final de cuentas voy a abrir el modelo que yo había realizado. Entonces, por ser, ese era el modelo de esta red de Peñaflor, y yo, no sé, por ejemplo, si es el nudo que yo definí como 1, puedo hacerle doble clic, me va a salir las coordenadas, qué sé yo, la cota del nudo, en fin, que estos son valores que yo ya había ingresado, por eso que me salen, y posteriormente agregarle la demanda base asociada a la planilla. En este caso en particular el nudo 1 no tenía ningún consumo, por eso es 0. Y no sé, por ejemplo, este nudo de acá sí tenía, que el nudo 5 sí tenía un consumo, el cual va ingresado ahí. Igual es interesante considerar que hay nudos como por ejemplo este de acá, que vendría siendo un desagüe, que hay veces que el programa genera errores de equilibrio o arroja errores de equilibrio. Entonces, una forma de evitar este tipo de errores es agregando un caudal bastante pequeño al nudo que, digamos, está al final del trazado o en alguno de los extremos del trazado,
pero que no tiene un consumo. En esos instantes se genera ese problema de equilibrio. Entonces es bueno agregarle un caudal a fin de evitar este error. En este caso, por ejemplo, el nudo 14 no pasaba eso, ya que en el nudo 14 en esta tubería llegaban 3 casas, en la tubería 15, como se vio anteriormente. Entonces ahí correspondía escribirle un caudal. Eso por una parte. Entonces, teniendo eso, esto lo vamos a dejar un poco de lado. Me voy a ir a mostrar el archivo de Panet, pero visto desde Notepad, que es un programa para editar el ingreso de datos pero como texto. Entonces ese programa se descarga de internet, se instala y luego el archivo se abre en formato de Notepad. Entonces este es el archivo pero ya en un código de texto. Entonces los junctions 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Infinitos son los nudos que están creados. Cabe mencionar que el estanque como reservoir queda aparte de los nudos. Entonces yo a los nudos le puedo definir una elevación o cota, la cual puedo obtener a partir de lo que hice en el video anterior, de pasar el trazado a Global Mapper y de ahí sacar las cotas, y esto lo puedo ir editando manualmente. Y también las demandas, que vendrían siendo las demandas bases, que yo las puedo sacar de este Excel, de esta planilla de Excel. Eso igual lo puedo hacer ingresando a mano, ya que muchas veces es más rápido ingresarlo como texto que ir presionando en el programa, digamos, nudo por nudo, ir ingresando sus valores. Ahora, si uno le va haciendo doble clic y va ingresando los valores, es perfectamente posible, pero igual hay veces que resulta más conveniente ingresarlos mediante texto nomás. Entonces ahí va el ingreso de nudo. Cabe mencionar que es muy importante mantener el formato. Si uno se fija, sale una flecha ahí, eso es importante mantenerlo. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo ingreso un valor acá, supongamos, se me va a tender a achicar o a desplazar. Entonces siempre va a ser la idea de que si por ejemplo yo tenía un valor ahí, se me achicó, volver ahí y ir borrando a fin de que la flecha se restituya. Entonces en este caso, o ir apretando espacio a veces también es válido, a fin de mantener la sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí en el tema del estanque, uno igual, esto aquí en sí, cuando uno pasa de EPACAD a EPANET, esto es desordenado. Entonces yo puedo ir seleccionando por ser una fila, la voy cortando, no sé, y si la quiero poner ahí, supongamos, la pego, supongamos, no sé, y eso lo puedo ir borrando a fin de ir como armando el cuento de una manera que yo quiera, de que se me vea más presentable, ¿ya? Entonces en este caso igual después acá está la definición de los tubos. Tubos se definieron con T y un número correlativo. Se parte el nudo 1 y el nudo 2 del tubo son los extremos. Entonces, por ejemplo, el tubo 2 parte en el nudo 1 y termina en el nudo 2. El inicio y el fin del tubo va dado por el sentido del caudal. Pues se supone que por donde agua arriba, digamos, va a ser el nudo inicial, y agua abajo el nudo final. Se puede ingresar la longitud del tubo, el diámetro, este es el diámetro interno. Entonces, por ser, nosotros estábamos trabajando con una tubería de 75 milímetros, a eso había que restarle 2 veces el espesor para tener el diámetro interno. La rugosidad en este caso era de 150, ya que uno estaba trabajando con el método de Hazen-Williams, y Hazen-Williams para tubería de PVC nueva considera este valor. Pérdidas menores, eso lo desconozco. Status open siempre. Pumps, bombas, pero en este caso no había. Válvulas,
Eventualmente, si yo quiero agregar una válvula de reducción, acá podría hacerlo, aunque me sale más fácil dibujar la válvula, digamos, acá en el EPANET, mediante este de acá, este signo de acá, por ser le pongo una ubicación un poco cualquiera, o sea, por ser ahí, no sé, no, a ver, miento, porque la válvula creo que hay que trazarla entre dos nudos siempre, entonces por ser la pongo ahí entre S y S, supongamos, y posteriormente ese archivo lo guardo, lo puedo exportar. Esta red nuevamente la puedo exportar para que me quede como archivo INP. Entonces la exporto y una vez que yo la exporté, este archivo lo puedo abrir con Notepad, y aquí en la sección de bomba, perdón, de válvula me parece. Entonces ahí yo puedo ajustar el diámetro, qué sé yo, el tipo de bomba, o bien aquí digamos, a través de doble clic también puedo ajustar sus parámetros, su estado, y es muy importante aquí en el caso de la bomba la consigna de las válvulas, perdón, por ejemplo tipo reductora, la consigna es como la presión que me acepta la bomba en su llegada, una cosa así. Entonces, por ser, si nosotros estamos trabajando que por normativa las presiones máximas aceptables oscilan entre 15 y 70 metros columna agua, no sé, los niños en particular trabajaban con una consigna 15, por decir. Entonces, eso quiere decir que posterior a la bomba no van a haber presiones, o sea, llegado a la bomba supuestamente no debería sobrepasar ese valor, una cosa así. Entonces eso es un poco, hay que ir viendo ese tema ahí para ir dándole un valor numérico que se ajusta a lo que yo estoy haciendo. No lo voy a guardar porque lo estaba modificando y no me interesa. Entonces este archivo lo voy a eliminar también. Voy a volver acá, perdón, me equivoqué. Uno trabaja con el archivo .inp, que es el cual se puede editar, y más que nada por el momento eso en cuanto a esta parte de acá. Bueno, acá están las coordenadas de los nudos, los vértices también de las tuberías. Cabe mencionar que uno trabaja con punto decimal y no con coma decimal, y las dimensiones, digamos, como el espacio de trabajo, es igual, uno eventualmente las podría ajustar ahí. Posteriormente yo puedo volver a EPANET. Entonces el juego es ir editando el archivo de texto y a su vez ir editando en EPANET posteriormente, y de nuevo volver al archivo de texto y a EPANET, y así sucesivamente. Es que el problema de EPANET es que EPANET es más bien de tipo lineal, entonces si uno realiza una modificación no puede volver atrás, tiene como que borrar lo que hizo para volver a ingresar. Entonces hay veces que es más conveniente editar el archivo de texto. Entonces, volviendo acá a EPANET, para hacer el tema del análisis es importante que yo vaya, por ejemplo, acá en este visor, a la parte donde dice opciones. Puedo ir a la opción hidráulica primero, puedo definir el caudal por litros por segundo, ecuaciones de pérdida, en este caso según Hazen-Williams. Este es un patrón determinado de demanda, es como un número que va asociado a ese patrón, que ya lo voy a explicar. Y en fin, entonces
Y aquí sale por ejemplo la opción de que si el sistema no es equilibrado se prosigue con el cálculo. Eso es igual importante mantenerlo por si acaso. Luego el tiempo, aquí se define el tiempo en el cual se va a realizar el cálculo. Entonces este modelo va a ser realizado para 24 horas de análisis a intervalos de 1 hora. Entonces se inicia por ejemplo el reloj a las 12 am y así se va contabilizando. Acá yo voy a definir los patrones. Uno le presiona ahí añadir y se va a abrir un cuadro más o menos de estas características, en el cual uno puede ir, se ve acá que ese es como el ID o el símbolo o el número que va a representar ese patrón. Entonces en este caso el 1, entonces no sé, pues la primera hora va a tener un coeficiente de 0,18 que va a multiplicar, llamémosle así, la demanda que se genera por fórmula del caudal, y en este caso por ejemplo se va a ver reducida, y así pues no sé, supongamos así, como en ese caso se ve reducida a las 7 de la mañana, va a estar mayorada en un 44%. Entonces para cargar esto uno, bueno, en este caso le voy a poner crear nuevo. Ahí se creó uno con un número 2. En este caso, si uno no tiene los valores, o si bien tiene el archivo, uno pone cargar. En este caso, este archivo patrón de demanda que tenían creado los muchachos. Entonces uno lo puede abrir y eventualmente este mismo patrón uno lo puede guardar para trabajos posteriores. En este caso a mí no me interesa. Entonces ahí se creó el patrón de la demanda. Yo, si le hago doble clic a un nudo, ahí me sale el patrón de la demanda. En este caso, como era default, no tiene un número, pero por ejemplo si yo le ingresara un 1, quedaría asociado a ese patrón de demanda. Bueno, habiendo realizado eso, también yo puedo editar las opciones de cálculo, bueno, las preferencias de formato de los resultados. Por ejemplo, los resultados que sean asociados a demanda van a tener, no sé, supongamos, a mí me interesa trabajar con 5 decimales, y los caudales, no sé, pues también con 5 decimales, y así puedo ir viendo los valores que son de mi interés. Entonces doy a aceptar y me voy ahí donde está el rayo. Ahí en este caso se puso la simulación con éxito, ahí eso compiló el archivo. Después yo puedo ir a informe, a tablas, seleccionar una hora que sea de interés para mí. En este caso, para mí, hora de interés puede ser la 8, que vendría siendo como la hora de mayor consumo, y las 24 horas, que vendría siendo como la hora de menor consumo, acorde al patrón de la demanda. Entonces, por ser, supongamos, a las 8 de la mañana, para nudos, porque está la opción de nudos y líneas que se refiere a los tubos, yo en la opción de nudos puedo poner que me interesa saber, no sé, la cota que tiene el nudo, la demanda, la altura no me interesa, y la presión, esos 3 parámetros. Entonces esos son mis 3 parámetros de interés asociados. Yo esto después, si yo pincho ahí en la esquina donde dice ID, luego puedo ir ahí en estar las 2 hojitas, pongo copiar a portapapeles, puedo abrir un nuevo archivo Excel, lo pego y ahí me quedan los valores, y puedo después operar con esos datos, esos valores. Por ejemplo, yo le puedo poner ahí en esta lupita reemplazar, puedo buscar los que tengan puntos y le pongo reemplazar por una coma, le pongo reemplazar todo, y ahí se me cambiaron algunos valores que tenían puntos por comas, y eventualmente yo puedo ir cambiando esto a mano, ya que Excel trabaja en formato decimal con coma y no con puntos. Y en fin, le puedo ir aumentando la cantidad de decimales. Bueno, en fin, ese es un juego que uno tiene que ver según lo que le interese mostrar. Ahora, para el tema del tubo, uno se va a tabla, línea de red, nuevamente escoge la hora que sea de su interés. En este caso, no sé, a mí me interesa a las 8 de la mañana,
y no sé, pues me interesa mostrar la longitud, el diámetro, el caudal, la velocidad, la pérdida unitaria y sería. Entonces hago la misma maniobra, lo puedo copiar, ahora no lo voy a hacer, pero igual podría copiar. Pero a mí lo que me interesa es mostrar que, en particular, que la presión de los nudos está en el rango entre los 15 y los 70 metros columna agua, y que la velocidad, en este caso de nuestro trabajo, según se definió, no supere los 3 metros por segundo. Eso es muy importante. Entonces, habiendo realizado todo eso, yo lo que suelo hacer es, teniendo el Excel de resultado de Panet, genero lo siguiente. Yo saco para el nodo la hora de mayor consumo, y para las tuberías o líneas también la de máximo consumo y la de menor consumo. Entonces eso es lo que a final de cuentas va en la memoria de cálculo. Una cosa que se me pasó mencionar fue que cuando uno realiza el tema de pasar el trazado a Global Mapper para tener las coordenadas de los nodos, la cota, es importante restarle la altura a la cual va integrada la tubería, ya que esas medidas son sobre la superficie del terreno. Eso es relevante de tener en consideración. Y allí sencillamente ya quedó modelado el tema hidráulico con los valores de interés. Ahora lo otro que se queda un poco en el tintero es el tema del estanque. Volviendo a la planilla de cálculo, uno se va al libro de tablas de informe. Bueno, esas son las tablas que van en la memoria. Ahí los niños lo notaron por ser tabla 1, qué sé yo, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Y eso está como un poco llegar y copiar. Para el tema del estanque uno hace un análisis que ellos le llaman, si no me equivoco, un análisis operativo. Entonces ellos tienen esta planilla en la cual yo en particular hago el análisis para 7 días, que para mí son 167 horas, o 168 según como uno lo quiera ver. Entonces, acorde a esta planilla, uno tiene que ir haciendo ingresos de los ingresos de caudal y ir un poco jugando con este gráfico. La idea es que el ingreso acumulado, que es la línea roja, siempre esté por encima del consumo acumulado. Para efectos de los niños, a ellos a veces pasaban en algunos puntos la línea azul por sobre la roja, pero yo considero poco factible esto. Entonces yo en particular procuro siempre de que la línea roja esté por encima del azul. Entonces posteriormente uno aquí va ingresando esto yo lo mantengo con fórmula, pero lo ingreso, le cambio a número, no, pero es un tema de cómo ingresar los valores. Entonces el cuento es que acá uno tiene que ingresar un valor e ir jugando. Yo en este caso particular hice como 5 ingresos de 12 metros cúbicos a fin de poder satisfacer la demanda de agua. Lo que ellos planteaban, según yo, está mal, porque ellos calculaban el máximo, definían un B1 y un B2. El B1 es la diferencia máxima positiva entre el volumen de entrada y el de salida, y el B2 es la diferencia máxima negativa entre el volumen de entrada y el de salida. A mi entender, la diferencia máxima entre el volumen de entrada y de salida y salida es como la diferencia entre el ingreso menos el consumo. Entonces vendría siendo una distancia que va medida, por ejemplo, de la línea azul hacia la línea roja en positiva, que sería la máxima de todas esas. Y el B2 vendría siendo cuando las líneas
roja queda por debajo de la línea azul. Entonces, para efectos míos, yo encuentro que ellos tienen mal planteada su fórmula, ya que ellos definieron un delta pero en valores negativos. Entonces al final ellos se quedan con el mayor y con el menor, y yo en la fórmula que planteo creo que estoy mejor que ellos, ya que para mí me representa más la definición, a mi juicio. Eso es discutible en todo caso. El cuento es que posteriormente el volumen del estanque para efectos del método va a ser la suma de este volumen 1 más el volumen 2, que en este caso a mí me dio 12,45 metros cúbicos. Ahora hay que ver cuáles son los valores comerciales de los estanques que venden. Entonces yo así en este caso opté por usar un estanque de 15 metros cúbicos. Cabe mencionar que esta proyección que se hace del consumo va asociada, si no me equivoco, al caudal máximo de consumo, pero asociado al año, a este año, digamos, al de 20 años posterior, no al año actual, sino que en base al año de la proyección. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, según yo, de buena primera, no deberían tener problemas, ya que se está calculando la estimación en base a un caudal futuro de 20 años más. Ese es el tanteo que hay que hacer. Finalmente después se puede uno armar la memoria y especificación en base a los valores calculados.